hemos hablado largamente con un abogado penalista. Cuando uno llega hasta las últimas conclusiones de un razonamiento penal, se topa con temas constitucionales. De manera que es natural que recibamos ahora a un constitucionalista y que sea el doctor Omar Cairo, que en muchas oportunidades nos ha dado luces sobre temas verdaderamente complicados. Uno de ellos tiene que ver el debate sobre la vacancia presidencial, definida por algunas razones, definida en un artículo de la Constitución que no había sido utilizado nunca, pese a que existe de 1839, me parece. Se me ha dicho hace poco que en realidad fue desenterrado el año 92 por el Congreso Alternativo que se autoconstituyó cuando el golpe de Estado que hizo Alberto Fujimori. Y los presidentes de las cámaras, Roberto Ramírez del Villar y Raúl Ferrero Costa, decidieron aplicar esa figura para vacar al presidente Fujimori. Yo no lo sabía, yo pensaba que esto databa del año 2000 con Paniagua y la fuga de Fujimori, pero aparentemente había sido ya desenterrado en el año 92. ¿Correcto o no correcto? Sí, en realidad en el año 92 fue un intento porque también luego del golpe de Estado, Máximo San Román le correspondía ser vicepresidente, pero la situación de hecho indicaba que no lo era y el Congreso se reunió en el Colegio de Abogados y hicieron todo un gesto más que nada, porque de facto Fujimori era el presidente ya no constitucional, el dictador, y cuando hay una dictadura, Congreso ya no hay y no puede haber declaración de vacancia. Fue un acto simbólico, pero equivocado como lo fue el año 2000, declarar la vacancia de Fujimori por la inmoralidad consistente en haber renunciado por fax desde el Japón. ¿Pero inmoralidad o inmoralidad permanente? Exacto, inmoralidad permanente. Es decir, la denominación convierte en algo más forzado. La incapacidad moral permanente asimilar la inmoralidad, porque eso significaría que alguien puede ser inmoral transitorio o inmoral permanente, lo cual es imposible. Fujimori se le destituyó afirmando que es un inmoral permanente por haber renunciado desde Japón y no dar la cara. No sé qué tipo de inmoralidad, según qué sistema moral, eso es una transgresión moral. A Vizcarra se le destituyó por inmoral. Vacó también, ¿no? Vacó por incapacidad moral porque había incurrido en la inmoralidad de estar investigado, lo cual también es un ejercicio forzado, una actuación forzada de lo que realmente fue un golpe de Estado. Al presidente del Perú solamente se le puede destituir por la causal establecida en el artículo 99 y 100 de la Constitución, infracción constitucional. La vacancia es la declaración de que por una situación objetiva el presidente ya no puede seguir. Y todos los países del mundo que tienen la vacancia... Que son muerte, renuncia, incapacidad física permanente o incapacidad moral permanente. Incapacidad mental. Moral también se dice, ¿no? El único país del mundo que tiene la denominación, que conserva la denominación incapacidad moral es Perú. ¿Y por qué digo conserva? Porque es una expresión... Permanente, permanente. Es una expresión del siglo XIX que aludía a la incapacidad mental. Hoy día, ya actualizados las constituciones mundiales, dicen el cargo queda vacante por incapacidad física o mental. Pero porque la vacancia no es un castigo. La vacancia es la declaración de que el cargo está vacío. Entonces, ahora, en esta interpretación del artículo de la Constitución que introducen el concepto de vacancia, usted se ha ido quedando aislado. Hay cada vez menos, porque muchas personas que se oponían a la vacancia inicialmente por razones que usted ha aducido, dicen, bueno, en realidad echemos mano a esto. Es probable que haya la opción de utilizarla, pero no me gusta hablar de las cosas que yo mismo escribo, pero he mencionado en el artículo publicado en La República la banalización de la incapacidad moral, severo usted, que Domingo García Belaúnde sostenía que incapacidad moral era incapacidad mental, muchos otros, y ojalá lo mantengan, pero muchos han ido adaptándose. Sí, yo lo sé, pero no me convencen estas adaptaciones en tan poco tiempo. Nos hemos adaptado a otras evoluciones, como por ejemplo investigar al presidente de la República, que no se había hecho nunca, porque se decía que había un artículo de la Constitución que prohibía hacerlo, salvo por 4 causales. Y ahora, de pronto, Pablo Sánchez cambió y todo el mundo está de acuerdo.
O sea, hay una interpretación diferente. Y yo también estoy de acuerdo, pero siempre Pero estuve... se ha adaptado entonces, pues también. No. No se queje de que otros se adapten sobre otros puntos. No. Es que lo que ocurre es que yo creí que siempre, yo siempre, mejor dicho, yo pienso que siempre se pudo hacer. Lo que ocurre Nunca es que... se hizo. Eso es otra cosa. Los fiscales tenían temores, la clase política no reaccionaba, pero la Constitución es muy clara. Está prohibido acusar al presidente... Sí. Salvo por 4 delitos. Por el resto... No está tan claro, porque hay muchos que dicen que en el siglo XIX acusar significaba investigar también. O sea, que las mismas razones historicistas que usted utiliza. Al único que le he escuchado decir eso es el abogado del presidente Castillo. Bueno, discúlpeme, pero bueno. En fin, entonces vayamos a su argumento de fondo. Si es que estamos ante un presidente investigado por 6 razones diferentes, si la Fiscalía avanzara en acercarse a la prueba definitiva y que quede patente que estamos ante delitos graves cometidos por el presidente en el ejercicio de su cargo, ¿cuál es el camino? Sí, es muy difícil que en una investigación quede patente que ha cometido el delito, porque para eso tiene que haber un juzgamiento de años. Pero sí puede haber... No. Porque si hay colaboradores eficaces, si hay giro de dinero, si hay dinero recibido... Si hay un video Curi Montesinos, o por ejemplo... Bueno, pero eso me parece que es más difícil que haya ahora, ¿no? Pero en fin, porque fue Montesinos que se hacía él mismo los videos. Si no, no los hubiéramos tenido nunca. Nadie abusaba, me parece, hacer videos de Montesinos. Pero en este caso, no, puede suceder. Sí, puede suceder que haya algún documento que revele claramente que la conducta se produjo. Sí. Y que si bien es cierto que para condenarlo penalmente por esa conducta habrá que esperar a que termine su gobierno, es posible que esa misma conducta afecte un bien jurídico protegible constitucionalmente. Es decir, que sea o no delito, constituye una infracción constitucional. Y si constituye una infracción constitucional, el Congreso puede destituir al presidente. Puede iniciar un juicio político. No vacarlo, pero sí destituirlo. Exactamente, porque en realidad el Congreso no vaca al presidente, el Congreso declara la vacancia del cargo. Pero lo que sí puede hacer es castigarlo con la destitución en el procedimiento llamado juicio político, artículos 99 y 100 de la Constitución. ¿Con qué causales? Infracción a la Constitución. Por ejemplo, una que podría ser comprobada en el año 2030, pues, o 32, si es que se le inicia un proceso penal después, por ejemplo, encubrimiento a la justicia, este delito. Si apareciera claro y manifiesto el hecho de que el presidente hubiera ocultado a un prófugo, esto sería encubrimiento, el delito de encubrimiento, pero... Por ejemplo, pura hipótesis, Jennifer Paredes hubiese estado en Palacio de Gobierno y con respaldo de Pedro Castillo... Y apareciera un audio donde él dice, por favor, que no salga, que no salga. Métanla en una maletera y sáquenla, o no dejen entrar al fiscal. Exactamente. Si fuera el caso. Si fuera el caso, estaría en una infracción del artículo 118 de la Constitución, inciso 4, si no me equivoco, que dice que el presidente está obligado a hacer cumplir las resoluciones judiciales. Entonces, si oculta a una persona cuya captura está ordenada judicialmente, no solo no está haciendo cumplir la resolución, sino que está impidiendo que se cumpla. Eso es una infracción constitucional. ¿Por qué lo que usted cree ver de una manera tan diáfana no haya mucho eco en el Congreso? Porque el debate es sobre si debe haber una vacancia o debe haber un adelanto de elecciones vía ley, pero no la vía que usted está recomendando desde hace meses, como una voz que clama en el desierto. Puede ser 2 razones. Una, que no haya una comprensión de lo que significa el juicio político. ¿Pero por qué no habría? Usted lo está explicando de una manera clara. Porque usted acaba de decir que hay numerosos especialistas que claman que la vacancia es la vía. Entonces los congresistas pueden decir, bueno, si hay especialistas que dicen que es la vacancia, a pesar de que en el mundo solo el Perú tiene vacancia por incapacidad moral, a pesar de que es incapacidad mental, a pesar de que vacar no es destituir, bueno, los congresistas pueden estar confundidos. Y otra cosa puede ser que lo tengan claro y que no lo quieran utilizar porque realmente no quieran destituir al presidente. Y porque... O sea que estaríamos ante un vasto teatro de indignados de la boca para afuera que en realidad quieren que se quede Castillo y quedarse ellos al mismo tiempo. Exactamente, podría ser... Es una sospecha grave la que usted tiene. Es una sospecha, pero que se comprueba eventualmente cuando rechazan el adelanto de elecciones de todas las tendencias del Parlamento. Entonces es probable que teman que si destituyen al presidente... No, todas no.
hay algunas bancadas que son favorables. Susel Paredes, por ejemplo. Algunas bancadas, creo que la de Sí. ella completa, Integridad y Desarrollo, ¿no? Exactamente, están a favor. exactamente. Y creo que hay alguna otra por ahí. Sí. Pero es cierto que hay contradicciones respecto claro. del tema. Incluso en la bancada más grande, que es la de Fuerza Popular, Keiko Fujimori dice una cosa, pero sus grandes tenores de la bancada piensan lo y contrario. surgió una sospecha de que ella estaba proponiendo el adelanto de elecciones para postular a la presidencia, ganar la presidencia y así cancelar el proceso penal en su contra, porque ahí sí se paralizaría 5 años por el 117. Y de repente los parlamentarios de su bancada dicen, bueno, ese problema es tuyo, el nuestro es quedarnos hasta el 2026. Y eso ya revela mucho de pequeñez institucional. No voy a calificar moralmente porque no eso es irrelevante. Pero el hecho es que el interés de una gran parte de los parlamentarios es permanecer hasta el 2026. Razones pueden haber muchas, pero creo que hay una participación lamentable en términos de prestigio, tanto del gobierno como del Parlamento, que justificaría un adelanto. De acuerdo. Permítame, por favor, ir a una pausa, sí. Después de la cual seguiremos nuestra conversación. Lo que hemos sacado en claro es que usted se opone a la utilización de la vacancia presidencial por considerar que no tiene fundamento constitucional, pero dice que hay otras vías. El juicio político, ya no nos está hablando del adelanto de elecciones. Quiero que desarrolle esas otras dos vías después que regresemos de la pausa. A todos nos llega el momento exacto donde tenemos que tomar la decisión que redefinirá por completo nuestro destino. Ser o no ser valientes. Muchos creíamos que no lo lograríamos, por un segundo pensamos que todo estaba perdido, pero aquí estamos, rotos por fuera, pero de una sola pieza por dentro. Ruge o espera ser devorado. Lo que parecía un asalto a uno de los casinos más exclusivos del país resultó ser el secuestro de Héctor Chávez, congresista de la República. La policía está tras los pasos de la banda presidencial. Señoras y señores, es el partido de los secuestradores. Soy Fernando Carballo y estoy en RPP. RPP, la voz de todo el Perú. Estamos conversando con el abogado constitucionalista Omar Cairo, quien nos ha explicado por qué, aunque se quede solo en esa tesis, él seguirá sosteniendo que la vacancia presidencial no se aplica para poner un término al mandato de Pedro Castillo. Sin embargo, no es porque no desee que eventualmente se ponga un término. Él cree que hay otros caminos que son más limpios desde el punto de vista constitucional. Uno es el juicio político y otro es el adelanto de elecciones, que algunos proponen. Explíquenos otra vez, por favor, lo del juicio político. ¿En qué consiste y por qué argumentos se puede llevar a cabo? ¿Y a qué conduce? El juicio político se inicia con una acusación constitucional que puede interponer el fiscal de la Nación, la fiscal de la Nación, cualquier congresista o un ciudadano afectado por una infracción constitucional ante la Comisión Permanente contra el Presidente. La Comisión Permanente realiza el trámite, lo envía a la Subcomisión de Acusaciones y finalmente decide si acusa al presidente ante el Pleno. Y si el Pleno considera que el presidente ha incurrido en la infracción constitucional objeto de la denuncia, tiene, según en los artículos 99 y 100, la posibilidad de castigarlo con la suspensión. O sea, decirle, señor presidente, usted deja el cargo un año y Dina Boluarte lo reemplaza. La destitución, su cargo se acabó. Usted es expresidente. O además de ser expresidente, usted no vuelve, esté inhabilitado hasta por 10 años para ejercer cargo público. Esa es la forma válida de destituir un presidente en el Perú.
por una infracción constitucional. ¿Cuántos votos hace falta para conseguir eso? 2/3 del Pleno, restados los miembros de la Comisión Permanente. Es decir, o sea, 2/3 sobre 100. 2/3 sobre 100, sobre 97. Sí. Entonces serán aproximadamente 67. Ya. Esa es la vía para hacer que el cargo termine antes del presidente como un castigo. La vía para que el cargo termine no como un castigo es el adelanto de elecciones, que sería una reforma constitucional en la cual el Congreso, respondiendo al sentimiento nacional, contrario a la actuación política del presidente y del Congreso, el Congreso apruebe una reforma constitucional estableciendo que excepcionalmente, como ocurrió el año 2000, por el periodo parlamentario y presidencial iniciados el 2021, terminan el 2023. Ya. Y entonces se convocan elecciones para presidente para 2023-2028 y Parlamento 2023-2028. Esa es la segunda. Y ahí no se está castigando a nadie. Hay 2 legislaturas ahí, ¿no? O bien un referéndum. O bien una y un referéndum. Sí, ya. Ahora, usted me pareció que decía que un ciudadano que sienta que sus derechos han sido lesionados, derechos constitucionales, podría presentar una acusación. Sí, una afectación concreta por un derecho, un ciudadano afectado por la infracción constitucional de la cual acusa al presidente. ¿Cuál habría cometido, según usted, Pedro Castillo? ¿Qué infracción constitucional? Me parece que, mire, hay una que es bien clara y que probablemente nadie le está tomando en cuenta. Otra vez se halla solo usted en darse cuenta de cosas. No es que Si dice que nadie se da cuenta, salvo usted. O no la resaltan. Recuerde usted que lo citaron a la Comisión de Fiscalización. Sí. Hay un artículo que es el 127, si no me equivoco, que dice que todos los peruanos estamos obligados a ir a las comisiones, a acudir a las comisiones investigadoras. Tenía la atribución de comisión investigadora y no fue. Infringió ese artículo, infringió ese deber constitucional. Ahora, ¿Y estaba yendo como testigo o como investigado? La Constitución no hace distingos. Todos tienen el deber de comparecer ante las comisiones investigadoras. Bueno, señor Cairo, muchas gracias. Discúlpeme, y le digo, bueno, esa infracción puede dar lugar, es verdad, a que se le inicie un juicio político y se le sancione de repente no con la destitución, pero sí con la suspensión. O con la suspensión, si es que se cree que es muy grave, con la inhabilitación. Existe, y con esto termino, existe la posibilidad, es verdad, de que en el juicio político, a pesar de que se haya cometido la infracción, la inconducta, el Congreso no sancione. Y es el caso de Clinton, por ejemplo, en el juicio político en Estados Unidos. Sí. Él le mintió a un jurado. Eso es una infracción punible por impeachment en Estados Unidos. Sí. Pero el Senado dijo, como le ha mentido sobre un asunto de su vida privada, que fue la relación que tuvo con Mónica Lewinsky, entonces no se le destituye. Ahora, eso es muy excepcional, ¿no? Sí. Es muy excepcional. Sí. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Veo que se mantiene fiel usted a su posición inicial sobre la vacancia, que según usted es mal comprendida por todo el mundo, pero no es porque no quiere que se apliquen otras figuras para el mismo objetivo. Además, el Perú es solitario, porque es el único país del mundo que tiene la vacancia por incapacidad moral. Bueno, conserva un término arqueológicamente anacrónico. De 1839. Muchas gracias por su presencia, Omar Cairo, constitucionalista. Vamos a hacer una pausa, después de la cual hablaremos sobre economía, finalmente, con un especialista que además ha sido ministro de Economía, Alonso Segura. Muchas gracias, señor Cairo.